Hola, bienvenidos al podcast de New Mindset. Este es un espacio para que hagas una inmersión en la ciencia que hay detrás de los negocios y en cada capítulo nos vamos a sumergir en el entendimiento de los procesos críticos que definen al mundo profesional. Incorporar la ciencia en la discusión de los métodos para conducir tu negocio no solo te va a agregar credibilidad, sino que te proporciona una base sólida de comprensión y eleva tu mindset o tu mentalidad como un profesional de alto perfil. Soy Carlos Cervantes, soy mercadólogo y financiero. Trabajé durante los últimos 18 años para diferentes industrias como el consumo masivo, la farma veterinaria y la industria financiera. Soy orgulloso papá de 2 niñas fabulosas y te cuento que el año pasado, en conjunto con mi esposa, tomamos una decisión muy aventurera para migrar a Australia. ¿Y por qué un país tan lejano a México? Mira, por varios factores. Primero, estábamos buscando una experiencia formativa para toda la familia, ya que aquí estoy estudiando una maestría en Business Psychology. Y debido a la etapa en la que se encuentran mis hijas, teníamos una fuerte intención de colocarlas en una atmósfera segura que les ayudara a aprender el inglés al 100%. Por otro lado de la ecuación, también jugaba el factor clima. Y como bien saben, varios países de habla inglesa tienen estaciones muy frías y nosotros estábamos buscando una opción que nos permitiera estar más expuestos a la naturaleza y a las actividades recreativas al aire libre. Y quizás el factor más determinante fue la especialidad que estaba buscando, ya que hoy por hoy pocas universidades serias, rankeadas en el top mundial, tienen un plan de estudios tan estructurado como la Universidad de Western Australia. Ya más adelante te contaré en otro episodio cómo es la vida por Australia. Y sí, efectivamente hay una fauna muy curiosa por aquí. Hay alertas de tiburones en todas las playas, pero es verdad que es un país increíble a todo nivel. Ahora, regresando a mi experiencia, te quiero contar que hubo para mí un inicio como profesional que me marcó. Y este fue el haber trabajado para la banca. Pues resulta que cuando inicié a colaborar en el sector financiero, mis primeros 9 meses fueron solo de capacitación. Es decir, que durante todo este tiempo el banco solo se preocupó por formarnos, por certificarnos y asegurarse que comprendiéramos los fundamentos de cómo operaba el negocio. Entonces, para mí esto me provocó un cambio en mi forma de pensar por 2 motivos. Primero, tuve que aprender un enfoque totalmente numérico y en todas mis experiencias posteriores al banco tuve una facilidad muy alta para traducir los esfuerzos de los equipos en números fríos y eso me dio como mucha seguridad para sentirme como dueño de la data que verdaderamente mueve los indicadores clave del negocio. Pero por otro lado, y yo creo que lo más importante, fue ver cómo el banco tenía procesos tan estudiados y estructurados en absolutamente todo. Ya después, al enfrentar otros retos profesionales, me di cuenta que yo ya traía una camiseta donde podía conducirme con naturalidad para planear y ejecutar desde una visión de procesos estructurados. Y bueno, después de años de experiencia, finalmente pude ocupar posiciones de liderazgo y responsabilidades a nivel nacional e internacional. ¿Y cuál ha sido mi mayor aprendizaje? Algo muy simple, pero potente. Y es que la mejor manera para liderar en las organizaciones es ponerte al servicio de los demás. Por eso es que estoy haciendo este podcast. En este espacio vamos a abordar las situaciones, las problemáticas, los desafíos que viven los profesionales de alto desempeño y vamos a traer a la mesa conceptos, controversias, situaciones para que tú desarrolles los aplicativos en tu trabajo, pero desde una perspectiva basada en la evidencia y en la ciencia. Y quiero dejar algo muy claro. Tener conocimiento no es igual a tener habilidades. Así que este podcast es una oportunidad para que tú como ejecutivo, quien realmente está en el campo de acción, te lleves estos conceptos sólidos sobre experiencias de la vida real que han sido estudiados por profesionales y que además puedas encontrar en el podcast un espacio formativo en torno a situaciones que te afectan de manera directa o indirecta en tu profesión. ¿Y por qué es tan potente poder describir los procesos críticos y los fenómenos comportamentales en los negocios? Mira, vamos haciendo la siguiente analogía. Imagínate que compraste el reloj de tus sueños, toda una pieza compleja con engranajes y fragmentos que se mueven en perfecta sincronía. Cada componente es esencial y entender cómo funcionan juntos es crucial para mantener el reloj en la hora correcta. Bueno, pues en los negocios cada proceso es como uno de estos engranajes y saberlos describir con precisión es el primer paso para garantizar que la maquinaria corporativa funcione sin contratiempos.
Pensemos en la cultura organizacional de tu empresa. Todo un tejido de comportamientos individuales y colectivos, un sistema de creencias y valores que finalmente conforma la base del sistema inmunológico del negocio, pero que además provoca ciertas respuestas en los empleados. Y ahí te das cuenta que los factores que verdaderamente impactan no son las frases motivacionales que te ponen en la pared, sino es algo mucho más complejo. Y ahora te quiero provocar un poco. Estamos iniciando el año con metas seguramente muy retadoras y probablemente estés pensando que la única manera de poder cumplir tus métricas es incrementando el headcount o el tamaño de tu equipo. Probablemente te vas a acercar con tu jefe o gerente para solicitar más personas, justificando así que esta es la llave para lograr tus metas. Pero sucede algo bien curioso. Si no has estado entregando los números, las probabilidades de crecer la plantilla son muy bajas y por lo regular lo primero que hacen las empresas es identificar que tienes una sólida tendencia de crecimiento y que estás trabajando verdaderamente al máximo para luego entonces pensar en crecer plantillas. Entonces mi propuesta es, primero arreglar la casa y sacar el mayor aprovechamiento de los recursos internos y que ya tienes aprobados. Antes de pensar crecer los equipos, debes maximizar la productividad. Y uno no trabaja solo, trabaja en células, trabaja en equipos. Pero hay un comportamiento muy curioso que seguramente ya te había pasado por la mente y es que muchas personas tienden a bajar la intensidad del trabajo y a gastar menos energía cuando trabajan en equipo que cuando trabajan de manera individual. ¿Y qué es este fenómeno de pereza al trabajar en equipo? Pues la ciencia hace más de 100 años que lo ha estudiado. Un científico francés observó que la fuerza de los caballos no era similar cuando trabajan de manera individual o en grupo. Y después, cuando se estudió en humanos, se hizo un experimento para medir la fuerza de jalar una cuerda en trabajadores y ya pudieron medirlo de una manera muy objetiva. El resultado es sorprendente. A medida que hay más personas en el tamaño del grupo, es menor el esfuerzo individual. Esta merma de productividad individual provoca una pérdida de rendimiento colectivo y no es más que la brecha que existe entre el potencial que podría generar todo el equipo contra el resultado que realmente se logra. ¿Y cómo te afecta esto a ti? Esta es la pregunta. Pues todos lo hemos vivido. Yo lo he visto de primera instancia en equipos donde tenemos que lograr un bono de desempeño por alcance de metas y algunos comienzan empujando fuerte y otros aflojan al percibir que los demás van bien. Entonces deciden bajar el ritmo y esperan que el resto compense su pereza, ¿no? Por decírtelo de una manera bonita. Las principales causas que generan este fenómeno son tres. Primero, cuando las personas creen que el rendimiento individual se disuelve entre el rendimiento grupal y que el trabajo no está siendo correctamente monitoreado. El segundo, también ocurre cuando el valor de cubrir el objetivo colectivo tiene menos significado para el individuo. Es decir, que para la persona es menos importante cubrir sus metas en comparación a la relevancia que tiene para el equipo. Y por último se da cuando el individuo tiene dificultad para lograr sus metas en el trabajo y espera que el resto haga más esfuerzo para compensarlo. En conclusión, como líder te debes preparar para abordar esta problemática de una manera más consciente. Seguramente tú ya has experimentado este fenómeno en tu lugar de trabajo y el entendimiento de este proceso te va a permitir anticiparte y saber identificar que a medida que el tamaño del grupo crece, el rendimiento baja. Pero ahora, el haberlo analizado desde otro ángulo te va a permitir ser más agudo para identificar si el trabajo individual es claramente mapeable y así comenzar a tomar decisiones para maximizar tu estrategia de trabajo en equipo. Pequeños cambios bien pensados que hagas para incorporar la ciencia en tu campo de acción te va a dar una ventaja competitiva en tu ambiente de negocios. Para cerrar, te quiero decir que creo firmemente en el gran poder que genera comprender las cosas profundamente y más aún desde una perspectiva basada en la evidencia y en la ciencia. Tú, con toda la experiencia que ya traes, tienes el espacio real para encender conceptos, transformar tu curiosidad en conocimiento práctico y cuestionar el status quo. Siempre hay un espacio para crecer. Soy Carlos Cervantes. En redes sociales nos vas a encontrar como newmindset.mx. Cuídense. Un abrazo.